me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hay gozo en mi corazón, en mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Gracias, Señor, y te alabamos con todo el corazón, te alabamos con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras palabras, te alabamos, Señor, con nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias, Señor.
tú nos has dado vida, tú nos has dado tu favor, tu bendición, tu misericordia. Nos has dado tu presencia. Renuevas tu misericordia sobre nosotros cada mañana. Gracias, Señor. Sombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. De los cielos, los misterios que me dan, mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. El Rey de gloria, de poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. El Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, el Rey de mi ser, el Rey de gloria. Gracias, Jesús. Siendo Dios, no estimaste el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, pero te despojaste de tu gloria y viniste al mundo en forma de siervo, y estando en la condición humana, te humillaste hasta la muerte de la cruz. Gracias, Jesús, porque viniste a buscarnos, viniste a buscar a los pecadores, viniste a rescatar a los que estábamos extraviados, viniste como el médico sublime, como el médico divino, para sanarnos a los que estábamos enfermos, ahogando, muriendo por la enfermedad del pecado en nuestra vida.
eres precioso, Señor. Y no hay nadie como tú. Eres inigualable, Padre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad. Tú eres mi adoración. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré, eres mi Señor, Salvador. Te cantamos, Señor, y te adoramos, te bendecimos, te exaltamos con todo nuestro ser. Honramos tu nombre, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre, tu nombre que asciende los cielos, que tú eres eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Otra vez, buenas tardes, bienvenidos. No sé si se dieron cuenta, pero mi guitarra no tenía volumen. ¿Sí se dieron cuenta o no? ¿No? Qué bueno. Los niños tienen su clase, pueden pasar con sus maestras ahí por las escaleras. ¿Se dan cuenta que ya está empezando a cambiar el tiempo? ¿Sí?
porque ya empieza a verse el sol desde un poquito más temprano, o la claridad del día, ¿verdad? Y bueno, espero que sea buena señal para todos, aunque todavía sigue como que medio fresco en las mañanas, pero bueno. He estado compartiendo las últimas... Este niño me gusta para predicador. Ajá. Para no darle micrófono. Las últimas semanas he estado hablando sobre la Cuaresma. Me gustaría preguntarles, cuando ven ese es el nombre del tema de hoy, ¿ya lo vieron cuál es? Cuando leen el nombre del tema, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Alguna idea? Jesús. Es bueno que venga Jesús a nuestra mente, ¿verdad? Al pensar en cualquier tema prácticamente. Pero me pregunto si hay alguna historia específica en la que piensen. Es una buena idea, pero no se trata de eso, en este caso. Vamos a leer una de las historias, de las favoritas de todos los tiempos. De hecho, de esta historia se han hecho murales, se han hecho cuadros, se han hecho muchas cosas, muchas representaciones de esta historia. Y todavía tal pareciera que cada vez que la leemos podemos encontrar algo nuevo, tal pareciera que el Espíritu Santo es capaz de enseñarnos algo nuevo, algo fresco, algo que reavive la pasión por la lectura o por escuchar esta historia. Es la historia del Hijo Pródigo. Vamos a leer de Lucas, el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Es una historia larga, así que les animo para que, por favor, no se me pierdan en la lectura. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Cuando leemos esta historia, algo que definitivamente queda claro es que se trata sobre el perdón.
Si leemos lo que dice el capítulo 15 de Lucas en la parte anterior a este pasaje donde empezamos, nos encontramos con dos historias que también hablan de algo que se perdió. Primero habla sobre una oveja perdida. Se pierde una oveja, ¿y qué hace el pastor? Deja las 99 y va y busca a la perdida. Y alguien dijo por ahí, ¿por qué le importa tanto una si tiene 99? Y la respuesta fue porque todo mundo piensa que está dentro de los 99, pero ¿qué tal que tú eras la una que estaba perdida? ¿No te hubiera gustado que el Señor fuera a recogerte? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces va el pastor, busca la oveja perdida, la encuentra, la trae de regreso a casa. Cuando llega a su casa, invita a sus amigos, invita a sus vecinos y hace una gran fiesta y les dice, vengan, vamos a celebrar porque mi oveja que se había perdido, ya la encontré. Justo inmediatamente después empieza a contar otra historia de Jesús, y esta historia es similar a la primera. En este caso, una mujer pierde una moneda. ¿De cuánto valor es la moneda que tenemos que tenga más valor nosotros? Una moneda de 20 pesos, ¿verdad? Y son muy escasas. Nosotros pensamos, ¿y una moneda qué? Bueno, a ella se le perdió una moneda, no les puedo decir exactamente qué valor tenía, pero se le pierde y ella busca en toda su casa, mueve los muebles, levanta las cosas, limpia la alacena, quita los trastos de la cocina, todo, hace todo lo posible. Cuando finalmente encuentra su moneda, llama a sus amigas, llama a sus vecinos, vengan, se me había perdido una moneda y la encontré. Inmediatamente después de eso, Jesús procede y cuenta la historia del hijo pródigo, o del hijo que se pierde, o del padre pródigo, o la historia de los dos hermanos, como ustedes le quieran decir. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el caso de la oveja, el pastor fue a buscar la oveja perdida. En el caso de la moneda, la mujer movió todo para encontrar su moneda. En el caso del hijo perdido, ¿ya se dieron cuenta? Nadie fue a buscar al hijo. A lo mejor nuestro primer pensamiento es que padre tan ingrato. No, la obligación de buscar al hijo perdido era la de su hermano mayor. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Por cómo se porta, yo pienso que dijo, ay, gracias a Dios, ya se fue. El hermano mayor no movió un dedo para salir a buscar a su hermano. Mucho menos iba a gastar su tiempo, su dinero y su energía para ir a buscarlo. Cuando leemos los primeros versículos el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 15 de Lucas, nos damos cuenta que la audiencia de Jesús está formada por dos grupos. El primer grupo, cobradores de impuestos y pecadores. El segundo grupo, fariseos y maestros de la ley. ¿Qué tienen en común estos grupos? Aparentemente nada. ¿Sí? Los cobradores de impuestos eran la escoria, la basura de la sociedad. Los pecadores eran totalmente reprobados y rechazados por los fariseos y los maestros de la ley. Sin embargo, sí tenían algo en común. Los dos grupos estaban extraviados. Los dos grupos estaban alejados de Dios. ¿Cómo? Los fariseos, que eran los super mega fanáticos de la religión judía, y los maestros de la ley, los que se dedicaban a enseñar la ley, ¿estaban perdidos? Sí, estaban perdidos. La semana pasada les dije, cuando Dios les entregó la ley al pueblo de Israel, les enfatizó que la esencia de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y era lo último en lo que los fariseos y los escribas de la ley, los saduceos y cualquier otro religioso de la época, incluso el sumo sacerdote, era lo último en lo que pensaban. Amor a Dios y amor al prójimo, ni siquiera tenía lugar en su mente. Ambos grupos estaban extraviados, necesitaban perdón de Dios y perdón de unos a los otros.
Jesús deliberadamente crea esta historia, porque es una historia que Jesús creó. Jesús era excelente para inventar historias e ilustrar y dar una enseñanza, y es lo que hace Jesús aquí. Quiero compartirles 3 características sobre el perdón. ¿Sí? 3. Número 1. El perdón es asertivo. ¿Qué quiere decir eso? Algo asertivo es una verdad firme, sólida. ¿Sí? El perdón es asertivo, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema. Con esto en mente, el padre del hijo pródigo no lo obligó a venir a pedir perdón. ¿Ya se dieron cuenta de eso? El padre del pródigo no lo obligó a venir a pedir perdón. En el instante en que el pródigo se muestra ante el padre, ¿qué hace el padre? Le da el perdón. Es asertivo en el sentido de que ya lo tenía listo para entregárselo. ¿Les ha tocado ir a recoger algo y que ya está listo, ya nomás llegan, recogen y se van? Pero ¿qué tal cuando tienen que ir a recoger algo y luego llegan y todavía los sientan allí a esperar 10, 15, 20 minutos, 1 hora para nada? Y al último les dicen, no, es que no es tú. El perdón es asertivo. En cuanto aparece en el horizonte el hijo pródigo, todo hediondo a puerco, el padre ya le había otorgado el perdón. Marcos 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Habla de vacilar? No, el perdón es asertivo. Cuando alguien nos ofende, la instrucción de Jesús es que no esperemos a que la otra persona tome la iniciativa y nos pida perdón. No, nosotros lo hacemos. Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. No habla de quién tiene la razón. No habla si no nos justifica a nosotros guardar rencor. No, si tu hermano peca contra ti, ve y arregla el asunto. No dice, castígalo con el látigo de tu desprecio y oblígalo a que venga a humillarse delante de ti. ¿Dice eso? Por supuesto que no. Hazlo que se humille. No. Ve a solas con él. Fíjense, ni siquiera nos autoriza Jesús a que compartamos con nadie más las ofensas de los demás. Ni siquiera tenemos derecho de contarle a nadie que tal o cual persona nos ofendió. ¿Suena egoísta? Pues sí, suena egoísta para nosotros, porque queremos descargar nuestra rabia en contra de los demás. ¿Es lo que hizo Dios con nosotros? No, no es lo que hace Él con nosotros todos los días, porque todos los días pecamos, ¿o no? Jesús nos indica que necesitamos tomar la iniciativa, y eso es lo que hace que el perdón sea asertivo. Es algo que ya premeditamos, por así decirlo, que ya planeamos, que ya decidimos y que otorgamos, así como el padre del pródigo otorgó el perdón. Mateo 5, Jesús nos cuenta que si cuando vamos a traer nuestra ofrenda nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, Jesús dice así: deja tu ofrenda ahí frente al altar, ve y utiliza esta palabra, primero. ¿Sí?
¿Qué significa primero? No significa segundo. Primero significa eso, primero. Ve primero, antes de ofrendar. Reconcíliate con tu hermano y después que te reconcilies, ve, regresa y presenta tu ofrenda. ¿De qué ofrenda hablaba? Así es que en el Antiguo Testamento había que traer ofrendas de sacrificios, corderos, bueyes, palomos. No, también habla de cuando venimos y vamos a abrir nuestra boquita para cantar la primera canción para Dios y nos acordamos, ay, yo sé que no es fácil, no les estoy hablando de algo que quiera señalarle a alguien, yo estoy señalándome a mí mismo porque yo entiendo lo que implica perdonar. Entiendo lo que implica venir arrastrando con cosas que a veces se nos dificulta soltar. Entiendo lo que duele el corazón cuando le decimos a Dios, Dios bendice a tal persona. Me hizo esto, me cae de la patada, bendícelo. Porque es lo que dijo Jesús. Oren, bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Siempre se trata de que nosotros tomemos la iniciativa sin importar quién empezó el problema. Generalmente todos simplemente esperamos a que la otra parte tome la iniciativa, que la otra parte inicie el tema. Sin embargo, perdonar es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, y por eso Jesús nos da el ejemplo en el padre del hijo pródigo. En primer lugar, el perdón es asertivo. En segundo lugar, el perdón es sacrificial. En otras palabras, siempre hay que pagar un precio por él. ¿Qué hizo el hijo del pródigo, el hijo del padre, el hijo pródigo, perdón? ¿Qué hace? Va y le exige al padre que le dé la parte de su herencia. Cuando el padre de familia divide la herencia y le da su parte a su hijo menor, está disminuyendo su capital. Además de eso, la actitud grosera y ofensiva del hijo dañó la reputación del padre de familia. La única manera en la que ese hijo podría resarcir o enmendar su problema era pagando todo el dinero que se había llevado. ¿Era posible eso? Aparentemente no, era demasiado dinero. ¿Y qué con la deuda social? ¿Qué con las ofensas que le hizo a su padre? La única manera en la que podría pagar esa deuda era regresando como esclavo del padre, sin ningún tipo de derecho como hijo. El hijo no era tonto. Cuando está allá rodeado de puercos, es lo que dice que va a hacer. Voy a pedirle a mi padre que me contrate como uno de sus esclavos. Y es lo que se determina hacer. Sin embargo, cuando llega el hijo y se ofrece a ser esclavo, en mi imaginación tal pareciera, insisto, estoy imaginándome nada más la escena, tal pareciera que llega el hijo, o que cuando se encuentran, tal pareciera que el padre ni siquiera está prestándole atención a las palabras del hijo. Porque el hijo empieza su discurso, que por cierto tenía bien entrenado, y el padre de familia ni siquiera toma en cuenta ninguna de sus palabras. Pronto, traigan la mejor ropa, pónganle un anillo al dedo, pónganle calzado, maten al becerro gordo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba extraviado y ha sido encontrado. Leímos en la historia que el padre corre hacia el hijo.
En la cultura de ese tiempo, que un patriarca o un padre de familia corriera era humillante. ¿Sí? Han visto, todos hemos visto en programas o películas o lo que sea, el tipo de ropa que usaban. Ellos, no sé si todavía, creo que no, utilizaban túnicas, ¿verdad? Entonces, para que el padre pudiera correr, ¿qué tenía que hacer con la túnica? Tenía que levantarse las enaguas. Eso era una humillación para un padre de familia. En la sociedad de ese tiempo, los jóvenes podían correr, las mujeres podían correr, los patriarcas no. El padre de familia hizo ambas cosas, se levantó las enaguas y corrió para recibir a su hijo. Eso hizo. El padre de familia no le importó humillarse a sí mismo. ¿Dónde he leído esto antes? ¿Dónde he leído antes? Filipenses capítulo 2. Su actitud debe de ser como la de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser en forma de Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de siervo, fue hasta la muerte, sufrió la muerte, la peor muerte, la más sanguinaria, la más sangrienta, la más dolorosa. La muerte de la cruz, la más vergonzosa. El padre de familia fue despojado de su dinero y su dignidad. Jesús fue despojado de mucho más que eso. Jesús dejó su gloria en el cielo y vino como humano y vivió entre nosotros, sufrió nuestro pecado, fue despojado de sus ropas. Los soldados burlescos le quitaron su ropa y se burlaron de ellos, de Jesús, y la rifaron entre ellos a la suerte. Jesús fue despojado de su dignidad. Para perdonarnos. El padre de familia del hijo pródigo corrió para encontrar a su hijo. El padre de familia absorbió la deuda de su hijo. Eso significa perdonar. Si alguien te roba, ya sea dinero o felicidad, podemos exigir un pago o simplemente absorber la deuda. Perdonar, eso es lo que significa. Absorber la deuda, absorber el dolor en lugar de exigir que la otra parte lo experimente. El perdón siempre implica una forma de sufrimiento. ¿Recuerdan la historia de la caída? En el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos que Dios había puesto a Adán y Eva del jardín del Edén y les dice: les toca a ustedes cuidar, hacerse cargo del jardín, pero no coman de ese fruto. Lo siguiente que leemos es que comieron del fruto, fueron engañados por la serpiente, comieron de ese fruto. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo cubre Dios la desnudez de ellos? ¿Se acuerdan? A ver, díganme. Sacrifica animales, sacrifica víctimas inocentes. ¿Qué habían hecho los animales? Nada. Sacrifica víctimas inocentes para cubrir la desnudez de los desobedientes. Algunos han dicho que cuando Dios le cubrió a Adán y Eva con las pieles de los animales, todavía estaba escurriendo la sangre de los animales. Eso era un recordatorio para que ellos tuvieran siempre presente en su mente
que a causa de su desobediencia hubo una víctima inocente que pagó el precio. ¿Por qué? Porque el perdón siempre exige un pago. Sí. Podemos cobrarle a la otra parte o podemos absorber el pago de nosotros. El padre del hijo pródigo absorbió el pago él mismo. El Padre eterno absorbió el pecado él mismo. Absorbió el pago, él mismo. Perdonar significa que le damos la espalda a la ira. Significa que no nos encargamos de destruir la reputación de la otra persona que nos ofendió. Significa que absorbemos el dolor en lugar de provocarlo. Esa es la esencia del perdón. Y no es fácil, a menos que haya una fuente interior de poder que nos faculte para hacerlo. Y esa fuente de poder proviene del Espíritu Santo. Esa fuente de poder proviene del Evangelio. El apóstol Pablo les dice a los romanos en el primer capítulo de su libro: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿La salvación de quién? De todos los que creen. ¿Ustedes creen? El Evangelio es poder de salvación para nosotros. Finalmente, ese es el último punto. El perdón es empoderado desde el interior. Cuando el Padre vio al Hijo, lo vio con compasión. Si nosotros leemos la historia de la vida de Jesús o leemos cualquiera de los evangelios, nos damos cuenta de que una de las características comunes de Jesús cuando ministraba a la gente era esa: compasión. ¿Qué significa la compasión? Compasión significa ser movido desde lo más profundo de nuestro ser por el amor a los demás. Jesús nos invita a ver la compasión en el padre del pródigo. El padre corrió hacia su hijo y yo les pregunto, ¿ustedes creen que el padre de familia no sabía que el pródigo podía volverlo a robar? ¿Ustedes creen que no sabía que podía volverlo a defraudar? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿ustedes creen que Dios no sabe que vamos a volver a fallar? Y lamentablemente, se los digo, muchas veces deliberadamente fallamos. Muchas veces, conscientes de lo que estamos haciendo, lo hacemos. ¿Y ya por eso Dios no nos perdona? Por favor. Dios es amplio en perdonar. Dios no es ingenuo, no lo tomemos por ese lado. Dios está consciente de nuestra humanidad y de nuestra incapacidad para no pecar, y consciente de ello, ha provisto el perdón que necesitamos. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué requiere uno para ser perdonado? Confesar. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Alguna vez han escuchado este comentario? O a lo mejor ustedes lo han dicho. Hemos ofrecido oportunidades para bautizarse y algunos dicen, no, ya que cambie, pues ya llovió. Imagínense, Señor, yo me quiero acercar a ti, y que Dios responda, pues ya que dejes de ser pecador. Uy, pues sí, ¿verdad? Pablo escribe, cuando todavía éramos pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros.
Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Cuando éramos, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a leer juntos. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos, ay, digan esa palabra fuerte, fuimos reconciliados. ¿Sí estamos leyendo? ¿Sí estamos entendiendo lo que leemos? Éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió. Éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El padre del pródigo no se quedó allí en la entrada de su patio esperando a que el pródigo llegara y se arrastrara como un gusano arrepentido. ¿Y saben qué? Dios tampoco lo hizo. Imagínense a Dios diciendo, no, yo no voy a enviar a Jesús al mundo por esos pecadores hasta que se arrepientan. Jamás habría sucedido. Dios demostró su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Jesús fue despojado de sus ropas, fue rechazado emocional y físicamente. Jesús no solo extendió sus brazos para recibirnos, pero los abrió para ser crucificado por nuestros pecados. Dios no se quedó esperando a que nos arrepintiéramos, Él vino a nosotros. Se vistió de carne humana, vino al mundo, pagó Él mismo el precio del pecado. Si vamos a perdonar, necesitamos luchar y resistir la tentación y la sensación de superioridad y dejar de exigir un pago. Como iglesia de Cristo, somos llamados para ser una comunidad reconciliadora. Y déjenme decirles que si de alguna forma sentimos satisfacción cuando otra persona que nos ofendió falla o cae o es infeliz, cuando sentimos satisfacción, entonces tenemos un problema con el rencor y la amargura. Revisemos nuestro corazón. ¿Qué sentimos cuando alguien que nos hizo algo, que nos ofendió de alguna forma, se siente mal? ¿Nos da gusto? ¡Ay, qué vergüenza! No debería de ser así. Deberíamos despojarnos de la basura que el rencor causa en nuestros corazones. Como cristianos nos corresponde perdonar incluso antes de confrontar a la persona que nos ha ofendido. Y podemos hacerlo con el poder del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien falla, o particularmente cuando nos ofende de alguna manera, nosotros etiquetamos a esa persona? Si alguien roba algo, ¿cómo le dicen? ¿Necesitado? No, ratero. Si alguien se emborracha una vez, ¿cómo le dicen? Si alguien miente, ¿cómo le dicen? Y si ustedes mienten, ¿cómo se dicen? No, ahí la cosa cambia. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico que a veces nosotros somos así bien considerados con nosotros mismos, pero con los demás no? Qué bonitos, ¿verdad?
Necesitamos ser una comunidad en la que liberamos a las personas de su pasado. ¿Qué creen que hizo Dios con nuestro pasado? Nos liberó. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo, ya pasó. Necesitamos dejar de etiquetar a la gente por su pasado. Yo sé que no es fácil para nadie de nosotros. Y muchas veces con quien más batallamos para dejar de etiquetar así es con nosotros mismos. Hay veces que la maldición nos echamos nosotros mismos. Soy un fracasado. Si eso dices de ti, que no dirás de mí. ¿Explico? En el momento que nosotros vinimos a Cristo, nuestro pasado dejó de ser nuestro pasado para ser el pasado de Cristo. Nuestro pasado fue clavado en la cruz. Colosenses 2:13 dice que nuestra deuda de pecado fue clavada en la cruz. Dios nos separa de nuestro pasado y nos deja de tratar de acuerdo con ese pasado. Dios nos empieza a tratar de acuerdo con lo que somos en Cristo. La palabra de Dios dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Todos nosotros que somos pecadores, Dios no nos ve como pecadores, pero nos ve como santos, porque somos sus hijos, porque Dios está viendo la obra terminada en nosotros. El perdón nos libera de nuestro pasado y de nuestra condenación. El perdón nos libera de las ataduras, de las ofensas y del dolor que otros nos han causado. Así como el Padre recibió al Hijo pródigo, así, exactamente así, nos recibió nuestro Padre Celestial cuando vinimos a Él. Nos abrazó y nos besó. Vamos a leer un último versículo y terminamos con esto. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amar. Dios encuentra placer en amar a cada uno de nosotros. ¿Lo merecemos? No. Ni volviendo a nacer. Aún así, el mayor placer del Señor es amarnos. Él encuentra placer en tener misericordia de cada uno de nosotros. Por ellos. Te damos gracias, Señor, por este amor precioso, por este perdón precioso que nos has provisto, porque eres un Padre incomparable, porque eres tan bondadoso, tan lleno de gracia y de verdad, porque eres siempre listo para perdonar, lento para la ira y grande en amor. Porque ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad, que pase por alto el delito del remanente de su pueblo? ¿Qué Dios hay como tú que toma gran placer en amarnos a nosotros como pródigos? Que aún siendo tu iglesia a veces nos comportamos peor que aquellos que no son parte de tu iglesia. Sin embargo, nos regalas una y otra vez
tu misericordia. Y sin embargo nos regalas una y otra vez tu promesa de que tú no eres lento para regresar, pero eres paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento, esperando a que yo me arrepienta de mis faltas. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.